Bien, doctores, buenas tardes. Vamos el día de hoy a repasar la parte de nefrología, ¿ya? Algunos aspectos de anatomía, pero sobre todo la parte de fisiología, ¿ya? Entonces, en la parte de anatomía, recordar que los dos riñones, ¿no es cierto?, son órganos pares retroperitoneales, ¿no? ¿Dónde están ubicados? En la parte retroperitoneal, ¿no? En el retroperitoneo, igual que el páncreas, ¿no? Igual que las vías urinarias, etc. ¿no? Están ubicadas a nivel retroperitoneal. Cada riñón está pesando aproximadamente 150 gramos, ¿ya? Cada riñón. Las dimensiones aproximadas del riñón es de largo, más o menos tiene una longitud de 13 centímetros, por ancho 7 centímetros y un espesor de 4 centímetros, ¿no? 13 por 7 por 4. ¿Ya? Cuando ya el riñón es pequeño, recuerden en la falla renal crónica, un riñón pequeño, hablamos de la falla renal crónica, ¿no? Menos de 9 centímetros es un riñón pequeño en la enfermedad renal crónica, o un riñón grande, recuerden la nefromegalia, ¿ya? Eso lo vemos en el paciente con diabetes, en el riñón con mieloma, ¿no? Generan riñón grande, ¿no? A pesar que la función renal está alterada, pero el riñón está aumentado de tamaño, ¿ya? Por eso es importante recordar las dimensiones. Sobre los riñones tenemos en este caso la proyección a nivel de la columna vertebral, más o menos van de T12, ¿no? Hasta L3, de T12 a L3, y el pedículo renal más o menos se ubica a nivel de L1, ¿no? De la vértebra lumbar 1. A nivel de L1 se ubica el pedículo renal, que está formado por la vena, la arteria, ahí lo pueden ver, vena, arteria y pelvis renal, ¿no? Vena, arteria y pelvis renal. Eso más o menos se ubica a nivel de L1, ¿ya? Está cubierto por una fascia, la fascia que envuelve al riñón se llama fascia de Gerota, ¿ya? La fascia de Gerota. Y grasa también, que le sirve como un colchón, como amortiguador, que es la grasa perirrenal, ¿no? Grasa perirrenal. Muy bien, sobre los riñones están también ubicadas en el retroperitoneo estas glándulas, ¿no? La glándula suprarrenal, ¿ya? La glándula suprarrenal, que tiene función endocrina, ¿no? Recuerden que el riñón deriva embriológicamente del mesodermo, ¿ya? La estructura embriológica que va a dar al riñón se llama metanefros, porque el riñón pasa por tres estadios, ¿no? El riñón pronefro, el mesonefro y el metanefro es el que finalmente va a dar origen al riñón adulto. El metanefro deriva del mesodermo. A diferencia de las vías urinarias, el urotelio deriva del endodermo. El urotelio deriva del endodermo, pero el riñón como tal del mesodermo. En cambio, la glándula suprarrenal va a depender su origen, ¿no? Tenemos la corteza, que es 80%, y la médula, que es 20%. La corteza deriva del mesoendodermo. En cambio, la médula deriva del ectodermo. Esa es la diferencia embriológica. La corteza suprarrenal deriva del mesoendodermo y la médula suprarrenal deriva del ectodermo, igual que el sistema nervioso, ¿no? Deriva del ectodermo, ¿ya? Recuerden que la corteza tiene sus tres capas, ¿no? La capa glomerular, la capa fasciculada y la capa reticular. ¿Cuál de estas es la más abundante? La fasciculada, que es la que produce esta hormona, ¿no? El cortisol, principal hormona glucocorticoide. La glomerular produce aldosterona y la reticular produce hormonas sexuales, ¿no? Recuerden esas tres capas histológicas. Glomerular, que es la primera, por eso produce aldosterona, que es la que regula agua, regula sodio, ya lo vamos a ver. Fasciculada el cortisol y la capa reticular las hormonas sexuales. En cambio, la médula produce catecolaminas, epinefrina, norepinefrina, ¿no? Estas se almacenan en la médula, en las llamadas células cromáfines,
células cromáfines, son las que almacenan catecolaminas. Cuando viene un estímulo simpático, la médula hace una gran descarga adrenérgica, ¿ya? Cuando viene un estímulo simpático. Muy bien, importante, por acá podemos aprovechar el gráfico, ver, ¿no es cierto?, la irrigación de la glándula suprarrenal. Miren, la glándula suprarrenal está bien irrigada, ¿ya? A través, tiene 3 ramas, miren, acá está la glándula suprarrenal, la arteria, perdón, suprarrenal media, la superior, la media y la inferior, ¿ya? La inferior. Entonces miren, ¿de dónde viene, de dónde se origina la arteria suprarrenal superior? De la arteria frénica inferior. Esta de acá que ves es la arteria frénica inferior, y esa da irrigación a la glándula suprarrenal, porque forma su rama de la arteria frénica inferior, es la arteria suprarrenal superior, ¿no? Por eso va a la parte superior, ¿no? Esta de acá que viene de la aorta, miren cómo está saliendo de la aorta, ¿ya? Este es el tronco celíaco, pero al costado, directamente de la aorta, nace la arteria suprarrenal media, que es rama directa de la aorta. Y de la parte inferior, la arteria suprarrenal inferior nace ¿de quién? De la arteria renal. ¿Ya? Entonces, ahí pueden darse cuenta que la glándula suprarrenal tiene irrigación por 3 ramas, ¿no? La suprarrenal superior, la media y la inferior. La suprarrenal superior es rama de la frénica inferior, la media es de la aorta y la inferior es de la arteria renal, ¿ya? De la arteria renal. Lo mismo pasa en el lado, ¿no es cierto?, izquierdo. En cuanto al drenaje venoso, pueden darse cuenta acá, ¿no es cierto?, que en el caso de la vena suprarrenal derecha, la vena suprarrenal derecha drena directamente en la vena cava. En cambio, la vena, acá lo están viendo, esta es la vena suprarrenal izquierda. Miren dónde drena, en la vena renal. Esa es una diferencia, ¿ya? La vena suprarrenal derecha drena en la vena renal. En cambio, la vena suprarrenal izquierda drena directamente en la vena cava. Directamente en la vena cava, ¿ya? Esa es una diferencia en cuanto al drenaje venoso, ¿ya? La vena suprarrenal derecha, la vena renal, y la vena suprarrenal izquierda directamente drena en la vena cava, ¿no? Este es el tronco celíaco, recuerden, ¿ya? El tronco celíaco, y esto viene a ser la arteria mesentérica superior, ¿no?, que le hace una pinza, miren, a la vena renal izquierda, ¿no? La mesentérica superior le hace una pinza a la vena renal izquierda, que tiene mayor longitud, a diferencia de la vena renal derecha, que tiene menos longitud, ¿no? Este vaso es la vena espermática, en el caso de los varones, miren, la vena espermática izquierda, ¿no? La vena espermática izquierda, acá lapsus, estoy sin almuerzo ya, de corrido voy ahorita. Miren, no me dicen nada. Esta es la vena suprarrenal izquierda, ¿no? Drena en la vena renal, y la vena espermática izquierda, miren, el drenaje venoso va hacia la vena renal. La suprarrenal izquierda y la espermática izquierda van a la vena renal, ¿ya? En cambio, el lado derecho es a la vena cava. La suprarrenal derecha y la vena, acá no está graficado, la vena espermática derecha, van directamente a la vena cava, ¿no? Al drenaje de la vena cava. Por eso es diferente esa variante anatómica que se tienen que acordar. Es diferente el lado derecho, directo a la vena cava, en cambio en el lado izquierdo es a la vena renal, ¿no? A la vena renal, esa es la diferencia. Muy bien, entonces eso es con respecto. Fíjense que los riñones están acostados sobre este músculo que es el psoas ilíaco, ¿no? El músculo psoas ilíaco. Sobre el músculo psoas ilíaco descansa los 2 riñones, ¿no? Y el pedículo renal actúa como medio de fijación. El pedículo renal actúa como medio de fijación, ¿no? ¿Quién forma el pedículo renal?
la vena, la arteria y la pelvis, ¿no? Vena, arteria y pelvis renal, ¿no? Muy bien. El riñoncito es un órgano pequeño, pero que se lleva el 20% del gasto cardíaco. Por eso decimos que es el órgano que consume más gasto cardíaco, pero por gramo de tejido, ¿no? Porque hemos dicho, cada riñón pesa 150, entre los dos es 300 gramos, y se lleva el 20% del gasto cardíaco. O sea, es el órgano que consume más gasto por gramo de tejido, ¿ya? Por gramo de tejido, por su función, porque vamos a ver que el riñón limpia la sangre, ¿no? Depura la sangre de los productos de desecho. Este gráfico les he colocado para que recuerden las ramas tanto de la arteria como la vena renal, ¿ya? Acá ven la arteria renal y la vena renal, ¿no es cierto? La arteria renal, que es rama directa de la aorta, y la vena renal, que va a drenar en la vena cava, ¿no? Entonces, la arteria renal, cuando ingresa en el riñón por el pedículo renal, ya saben que está a nivel de L1, ¿ya? El pedículo renal, esta arteria, vena y pelvis renal, ¿no? La arteria renal se va ramificando, ¿ya? La primera rama de la arteria renal se llama arteria segmentaria. Arteria segmentaria. La siguiente rama es las arterias interlobulares, porque van a los lóbulos, interlobulares. Finalmente, la rama de las arterias interlobulares son las arterias interlobulillares, lobulillares. Y la última rama de la arteria, que va a dar origen a la arteriola aferente, vienen a ser las arterias arciformes. Arciformes. Entonces se va ramificando, ¿no? Se va ramificando, en este caso, la arteria renal. Entonces ingresa como arteria renal, la segunda es la arteria segmentaria, la tercera es la arteria interlobular, la cuarta es las arterias interlobulillares y la última es la arteria arciforme. Lo mismo pasa en las venas, solo que el recorrido es hacia afuera, ¿no? Entonces, vena arciforme, vena interlobular, segmentaria, y sale como la vena renal. Recuerden que la vena está sacando CO2 y desechos, y la arteria está dejando oxígeno y nutrientes, ¿no? Miren, esta es la arteria arciforme, ¿no? El rojito, arteria arciforme. Y la vena arciforme también, ¿no? Arteria y vena arciforme, que es la rama final de la arteria renal. Y miren, ¿qué da origen la arteria arciforme? Acá miren, da origen a la arteriola aferente. Arteriola aferente. Esta arteriola aferente, que viene de la arteria arciforme, va a llegar al glomérulo. El glomérulo, recuerden, es una estructura que constituye los capilares, ¿no? A nivel de la nefrona. ¿Qué tipo de capilares? Son los llamados capilares fenestrados, porque tienen poros, tiene un endotelio fenestrado. Y estos capilares son algo peculiar, porque si tú te acuerdas en cardiología, los capilares unen arterias y venas, ¿no es cierto? Pero este capilar une dos arterias, porque entró como arteriola aferente y sale como arteriola eferente, porque tiene que haber bastante presión. Entonces, ¿por qué comunica dos arterias? Porque estos capilares manejan gran presión. ¿Y para qué el glomérulo maneja bastante presión? Para que pueda filtrar la sangre, pueda filtrar. Entonces, de esa manera se produce un ultrafiltrado y luego ya se produce la orina, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Entonces, el glomérulo renal es un capilar fenestrado que conecta dos arteriolas. Entra como arteriola aferente y sale como arteriola eferente. Y luego esta arteriola eferente, ¿no? Que está saliendo, eferente, miren, va a rodear a todos los túbulos de la nefrona y va a formar los verdaderos capilares de la nefrona,
que se llaman capilares peritubulares. Capilares peritubulares, que finalmente va a dar origen a la vena, a la vénula renal, y luego ya sale como vena arciforme y todo lo demás igual, ¿no? Entonces los capilares peritubulares sí son verdaderos capilares porque van a conectar arteriola con vénula, ¿no? Arteriola con vénula. Entonces lo que les he descrito ahí es cómo la sangre ingresa al riñón y cómo sale, ¿no? Cómo ingresa a través de la arteriola aferente, sus demás ramas, la arteria arciforme, arteriola aferente que entra al glomérulo, sale como arteriola eferente, pasa por los capilares peritubulares a nivel de los túbulos y luego sale por la vénula y la vena arciforme y todo el recorrido contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque les decía que el riñón cumple una función importante, que es la de limpiar la sangre, ¿no? La de depurar la sangre, que es lo que vamos a ver, ¿no? Acá podemos ver a grandes rasgos las partes de la nefrona. Tenemos acá el glomérulo y la cápsula de Bowman que lo envuelve, ¿no? Y a ambos se le conoce, cuando tú juntas glomérulo más la cápsula de Bowman, formas el llamado corpúsculo de Malpighi. Corpúsculo de Malpighi, que se ubica ¿a qué nivel? A nivel de la corteza. El corpúsculo de Malpighi, que es el glomérulo más la cápsula de Bowman, está a nivel de la corteza renal, ¿ya? Luego los túbulos, ¿no? Eso de color amarillo que ves son los túbulos. Tienes el túbulo contorneado proximal, luego viene el asa de Henle, rama descendente ascendente, y luego el túbulo contorneado distal, terminando en el túbulo colector, ¿no? Esa es la secuencia: túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo distal y el túbulo colector, ¿no? Esa es ya la parte de la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, que lo vamos a ver a más detalle acá. Entonces, habíamos dicho que el riñón consume el 20% del gasto cardíaco, ¿no? Que es la quinta parte del gasto cardíaco, más o menos es 1100, 1200 mililitros por minuto. Ese es el llamado flujo sanguíneo renal. 1100 mililitros por minuto, que más o menos es el 20% del gasto cardíaco. Entonces es el flujo sanguíneo renal. Y como hemos visto, el riñón está dividido por una corteza y está dividido por una médula. Entonces hay una corteza y una médula. El 80% del flujo se lo lleva la corteza. El 20% del flujo sanguíneo se lo lleva la médula. Entonces, cuando a ti te hablen del flujo sanguíneo renal, el que tiene más flujo, miren, porque tiene más capilares, etcétera, es la corteza renal, ¿no? La corteza se lleva el 80% del flujo, ¿no? En cambio, la médula se lleva el 20%, porque tiene menos capilares, ahí lo estás viendo, menos capilares. Entonces el flujo sanguíneo va disminuyendo, ¿no? De la corteza hacia la médula. O sea que en la corteza es mayor y en la médula es menor el flujo sanguíneo renal. O sea, la zona más sensible a la hipoxia es la médula. Cuando hay un paciente con shock, un paciente con falla cardíaca y hace necrosis, la primera zona que se va a necrosar es la médula renal, porque tiene menos flujo, entonces más sensible a la hipoxia, ¿no? Produce entonces necrosis de la médula. Y también podemos correlacionar con tuberculosis. La tuberculosis, ¿qué afecta más? La corteza del riñón. ¿Por qué el Mycobacterium aprovecha más la corteza? Porque recuerden que el Mycobacterium viene por la sangre. Entonces, al venir por la sangre, el que tiene más flujo es la corteza, ¿no? Por eso la tuberculosis hace necrosis cortical, el llamado riñón masticado, ¿ya? El riñón masticado. ¿Ya? Esos son entonces algunos de los datos que deben recordar. Diferente a la osmolaridad.
diferente a la osmolaridad. ¿Por qué? Porque la osmolaridad va de menos a más. Va de menos a más, ¿correcto? O sea, la corteza tiene menos osmolaridad y la médula tiene más osmolaridad. O sea, es diferente al flujo sanguíneo. La corteza tiene menos osmolaridad. La corteza, cuando está formando la orina, ¿ya?, tiene una concentración isotónica. Recuerden que el ultrafiltrado es isotónica al plasma, o sea, tiene la misma osmolaridad. Y si ustedes se acuerdan cuánto es la osmolaridad del plasma, más o menos es 300 miliosmoles. Entonces la corteza tiene esa osmolaridad, 300 miliosmoles, igual al plasma, igual que el plasma. Y conforme va yendo a la médula concentra más la orina. Es decir, la médula tiene 1800 miliosmoles. Conclusión, doctores, la médula es hipertónica. La médula es hipertónica. ¿Y eso para qué me sirve? La médula es hipertónica, doctores, para que una hormona que trabaja en el túbulo colector pueda regular la dilución o la concentración de la orina. ¿De qué hormona estamos hablando? De la antidiurética, de la ADH. Para que la ADH pueda actuar, ¿cuál es la función de la ADH? Reabsorber agua, ¿no? Reabsorber agua. Porque recuerden que nosotros somos 60% de agua. Entonces no podemos perder el agua. Tienes que reabsorber agua. La ADH hace eso, reabsorbe agua en el túbulo colector. Pero para que la ADH pueda absorber agua en el túbulo colector, la médula tiene que estar hipertónica para que pueda absorber el agua la ADH. Si tú pierdes la tonicidad de la médula, la ADH no funciona. ¿Y qué producirías? Una orina diluida, con bastante pérdida de agua, y te deshidratarías. Entonces, normalmente la orina es concentrada, porque el objetivo del riñón es eliminar bastantes solutos en poca cantidad de solvente. Esa es la finalidad del riñón, producir una orina que elimine bastantes desechos, que son solutos, pero en poca cantidad de agua. O sea, la orina debe ser concentrada. Y para eso trabaja la ADH en el túbulo colector. Y para que funcione la ADH, entonces la médula tiene que ser hipertónica. Entonces ese concepto deben recordar. La médula es hipertónica, ¿para qué? Para que la ADH en el túbulo colector pueda reabsorber agua y de esa manera producir una orina concentrada, ¿no? Porque si tú les quitas agua a la orina se vuelve concentrada. Esa es la finalidad. Y si te preguntas, ¿quién produce esta médula hipertónica? ¿Quién está en la médula? El asa de Henle. Y hace un mecanismo llamado, valga la redundancia, mecanismo de contracorriente, que ya lo vamos a explicar. El mecanismo de contracorriente del asa de Henle produce la médula hipertónica. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la secuencia? El asa de Henle, con su mecanismo de contracorriente, produce la médula hipertónica. ¿Y para qué sirve esa médula hipertónica? Para que la ADH pueda reabsorber agua en el túbulo colector. Entonces, de esa manera está interconectado, ¿ya? El asa de Henle produce el mecanismo de contracorriente, produce la médula hipertónica y de esa manera la ADH puede reabsorber agua, ¿ya? De esa manera está interconectado esto. Esa es la razón de ser. ¿Por qué la médula es hipertónica? ¿Ya? La médula es hipertónica. Muy bien. Y acá tenemos los dos tipos de nefronas, ¿no? Entonces hay dos tipos de nefronas. Hay varios cientos de millones de nefronas, pero hay dos tipos que se clasifican. Si nosotros delimitamos esto en una corteza y una médula, más o menos sería así, ¿no? Esto sería la corteza renal
y este sería la médula renal. ¿Ya? Corteza y médula renal, ¿no? Ya está. Corteza y médula renal. En la corteza, recuerden, están los corpúsculos de Malpighi, que ya sabes qué es, ¿no? Glomérulo más cápsula de Bowman. En la corteza está eso, los corpúsculos de Malpighi, que es en glomérulo y cápsula de Bowman. Entonces acá tú ves esa estructura, ¿ya? Entonces acá estás viendo, miren, este enmarañado de capilares viene a ser el glomérulo, ¿no? Y lo que envuelve de celeste es la cápsula de Bowman, ¿ya? Entonces eso en conjunto se llama corpúsculos de Malpighi. Eso está en la corteza, ¿está? Corpúsculo de Malpighi, acá igual, glomérulo y la cápsula de Bowman. ¿Y qué más está en la corteza? Los túbulos contorneados. Tanto el túbulo contorneado proximal como el túbulo contorneado distal están en la corteza. Túbulo proximal, túbulo distal. Entonces, cuando te digan a nivel microscópico, ¿quién forma parte de la corteza renal? Vuelvo a repetir, a nivel de la corteza vamos a ver el corpúsculo de Malpighi, de las nefronas, que es glomérulo más cápsula de Bowman, y los túbulos contorneados, tanto proximal como distal. Proximal como distal. Y en la médula, ¿qué vas a ver? Las pirámides de Malpighi. Pirámides de Malpighi. Diferente. Y que a nivel microscópico, ¿quién representa la médula? A nivel microscópico, el que representa la médula es el asa de Henle, ¿no? Con su rama descendente y su rama ascendente. Esto viene a ser el asa de Henle. Y eso está ubicado en la médula. Por eso les decía que la médula es hipertónica, porque el asa de Henle produce el mecanismo de contracorriente. Y tú te das cuenta acá que una de las nefronas tiene un asa de Henle pequeña y el otro que llega hasta la médula, ¿no? Entonces, por eso tenemos dos tipos de nefrona. Tenemos una nefrona cortical, que es la que tiene un asa de Henle pequeña, y una nefrona yuxtamedular. ¿Por qué? Porque llega hasta la médula del riñón. ¿Cuáles son más abundantes? Las nefronas corticales son más abundantes en comparación de la célula nefrona yuxtamedular. Por cada 5 nefronas corticales hay una nefrona yuxtamedular, ¿ya? Muy bien. La principal función, entonces, o la principal diferencia es que la nefrona cortical tiene un asa de Henle, como puedes ver ahí, corta, pequeña. Por lo tanto, generalmente lo que va a hacer entonces es una poca concentración de la orina, ¿no? Entonces, no concentra demasiado la orina. En cambio, la yuxtamedular, nefrona yuxtamedular, al tener su asa de Henle larga, esta sí tiene mayor capacidad de concentración. Por eso produce el mecanismo de contracorriente. Las nefronas yuxtamedulares tienen más capacidad de concentración de la orina. Por eso producen el mecanismo de contracorriente, ¿no? ¿Y dónde terminan las nefronas? Acá en el túbulo colector. Túbulo colector. Hay una parte cortical y una parte medular, ¿ya? El túbulo colector, parte cortical y parte medular. ¿Y dónde termina el túbulo colector? Acá, mire, en la papila renal. El túbulo colector finalmente va a excretar la orina a la papila renal, que es donde se origina, es el inicio de las vías urinarias, ¿ya? Porque la papila renal luego se une formando los cálices menores. Los cálices menores forman los cálices mayores. Y luego los cálices mayores van a dar origen a la pelvis renal. Y ahí estamos hablando de la vía urinaria, ¿no?
Entonces, el túbulo colector termina en la papila renal. La papila renal luego va a formar los cálices menores, que son en grupo de 8 a 11, mayores, que es de 2 a 3 cálices mayores, y luego se juntan para formar la pelvis renal, ¿no? Que es única, ¿ya? La pelvis renal, que es única. Y ahí ya estamos hablando de la vía urinaria, ¿ya? De la vía urinaria.